Voy a buscar aquí en la pantalla el PowerPoint para que comencemos inmediatamente. Como dijimos, ¿cierto? O como ya saben, esta es la última clase, así que tenemos ahí una parte pendiente y alguna cosita más que podríamos mencionar. Así que, un segundo, ahí está. Ya. La semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre homilética, ¿sí? Y se acuerdan que le habíamos puesto un nombre a esto que era un modelo para armar, ¿sí? Y dijimos que íbamos a ver esto en tres partes. Entonces la primera parte era sujeto predicado, ¿se acuerdan? Y explicamos un poquito la idea de la predicación, que era función del pastor, pero que no solo del pastor, sino también de la iglesia, y explicamos el carácter teológico, cristológico, antropológico incluso, de la predicación. A partir de eso, entonces, después de esta idea sujeto-predicado, hablamos de temazo, ¿sí? Y explicamos el tema y algunas cosas más. Y por último, vimos la semana pasada, o vamos a ver hoy día, esta clase que tiene por título Hay tipos y tipos, ¿sí? Así que vamos a trabajar sobre eso, que es nuestra última contenido que podemos conversar, ¿cierto? En estas clases que ya van tomando fin, ¿cierto? Este ciclo va terminando hoy día. Así que vamos a empezar, como siempre, a partir de un recordatorio. Me interesa escucharlos a ustedes, qué es lo que más recuerdan de la clase pasada, qué les quedó en mente, qué pregunta tienen o qué observación o incluso qué comentario podrían hacer a las cosas que vimos la semana pasada. Pueden ver su apunte si usted quiere, o algo que le llamara la atención básicamente. Esta parte, entonces, ustedes son los que hablan. ¿Nadie recuerda nada? Chuta, está medio flojo esta semana. Al, dígame. Hablamos de homilética, nos explicó el concepto, que significaba arte del discurso, viene el estudio de los fundamentos, principios de la predicación, se lo catalogaba también como ciencia, porque pertenecía al género del arte, ¿ya? Así comenzó la clase. Perfecto. Las cosas, ¿cierto? ¿Alguien más que me pueda ayudar? Algo más que dijimos la semana pasada y que usted recuerde. ¿No? El carácter teológico de la predicación. El carácter teológico de la predicación, ¿cierto? Siempre estamos hablando de Dios en este caso, o el amor de Dios es el inicio de la predicación, el origen de la predicación, y cómo se comunica su amor al mundo. Hablamos también de que era un carácter comunicativo, ¿cierto? Que involucraba al predicador, no solamente en lo que quería decir, sino también en la forma en que lo decía. Y dijimos también que se predicaba no solo con la palabra, sino con el cuerpo. ¿Se acuerdan? Que dijimos que habían varios sentidos ahí involucrados, que está la mente, está la emoción, etcétera. Y se comunica desde lo que uno es. Por más que alguien quiera parecerse, no sé si se acuerdan, pero por más que alguien quiera predicar como Gigi Ávila era uno solo, ¿cierto? Y tenía una forma de predicar y Dios lo usaba así. O si alguien quiere predicar como otra persona, no va a poder hacerlo porque necesariamente uno comunica desde lo que es, ¿ya? Así que eso por un lado. Vamos a ver entonces esta idea del tipo y tipo. Y una de las cosas que hablamos es el tema. La semana pasada dijimos si había que buscar primero un tema y luego respaldarlo con versículos bíblicos, o si más bien era importante encontrar o quedarnos en un pasaje bíblico y de ahí extraer un tema, ¿sí? Yo les dije que a mi entender, a mi juicio, ¿cierto? Era mucho mejor y más positivo para la iglesia incluso, el que se estableciera primero un texto y luego de ese texto se sacara un tema. ¿Por qué?
porque muchas veces la iglesia o los hermanos que están en la iglesia, la única eh, instancia de educación que tienen, no siempre ocurre, pero muchas veces así, que tienen las personas para educarse en la vida cristiana es la predicación, ¿sí? No hay otra opción. Y por lo tanto, como esa es la posibilidad, es interesante muchas veces hablar del tema bíblico que nos permite ir aprendiendo además de la Biblia. Entonces, esa era una idea personal. ¿Alguien me iba a decir algo y no? ¿No? Ah, ok. También dijimos la idea del texto, ¿cierto? De aquí aplicábamos un poquito la idea de la hermenéutica o de la interpretación bíblica. ¿Qué decía el texto? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué quiso decir Dios? ¿Qué decía el Espíritu Santo en este tiempo? También vimos eso. Bien, entonces vamos a entrar a, a la idea de la predicación como un formato o un sermón en términos de formato. En términos súper sencillos y casi de sentido común, podríamos decir, aunque alguien no hiciera o nunca le hubiera tocado predicar, me imagino que un porcentaje muy alto, tal vez, de personas que le tocaba predicar, incluso sin ningún estudio, lo más probable es que haga algo así, parecido a lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, es una estructura muy básica. Un sermón, según algunos, debe tener la siguiente estructura. Una introducción, ¿sí? Igual que un trabajo de universidad o de colegio, una introducción, usted abre el tema, debe tener el desarrollo de ese tema, ¿cierto? Que es el famoso cuerpo. En ese desarrollo usted hace aplicaciones, ilustra ideas y finalmente termina con una conclusión, ¿sí? No estoy diciendo nada revolucionario. Cualquier tema que uno habla, cualquier cosa que usted presenta, más o menos tiene esa misma estructura, sobre todo una estructura muy occidental, esta idea de lineal, ¿cierto? De la introducción, el desarrollo y terminamos en algo. Alcanzamos una idea fuerza al final, en la conclusión, ¿ya? Entonces, sobre esa estructura vamos a ir agregando algunas ideas y después también lo vamos a complicar un poquito, ¿ya? Cosa que a mí me gusta hacer. Cuando hablamos de la introducción, tenemos que imaginarnos que es una puerta, ¿sí? Estamos abriendo una puerta. Eso es una introducción. Eh, por lo tanto, como estamos iniciando algo, estamos abriendo la puerta, estamos dejando ver algo que de alguna manera los hermanos podrían interesarse en eso, ¿cierto? Por lo tanto, una recomendación es que esa introducción sea agradable, ¿sí? Que sea interesante, que sea algo breve y que también tenga coherencia con el tema principal. Por ejemplo, hay predicadores que parten con una historia, parten con una anécdota. Ocurre tal día, pasó esto, y parten con una cosa que de alguna manera capta la atención de los hermanos, ¿cierto? ¿Qué está haciendo con eso? Abriendo un poquito el tema. Eh, o incluso puede ser algo misterioso, ¿cierto? Dice algo y las personas como que dicen, ah, no, a ver, ¿de dónde va a salir? ¿Cómo va a hacerlo esto? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la introducción, su objetivo es que se despierte el interés de las personas, llamar la atención sobre las personas. Por mucho que los hermanos vayan a la iglesia en una actitud de querer encontrarse con Dios, no necesariamente todo el rato están atentos a lo que ocurre, ¿sí? Y hay que captar la atención. Se abre la puerta para instalar un tema. Eso es en términos súper simples. Hay gente que empieza con chistes, ¿sí? Pero debe ser coherente con el texto. ¿Por qué? Porque si usted va a contar algo que no tiene nada que ver con el texto, entonces lo único que está haciendo ahí es rellenar. Tiene que siempre esa introducción estar vinculada al tema o al sermón o al desarrollo de lo que usted quiere trabajar, ¿sí? ¿Se entiende eso, cierto? Puede ser incluso una poesía, puede ser una música. Hay gente que pone videos, ocupa eso. O sea, un recurso para motivar, despertar interés. Incluso si usted le pone un título al tema, ya con ese título podría usted captar la atención.
¿sí? Títulos creativos. Si usted le va a hablar, vamos a ver sobre la visión escatológica que tiene San Juan o la neumatología de Lucas, lo más probable es que los hermanos digan, ah, esta cuestión va a ser densa, fome. Alguno que a lo mejor le gusta más estudiar va a decir, oh, qué entretenido. Pero no es la gracia de un sermón. El sermón tiene que ser algo que capte la atención de todos los que están ahí. Y pensemos también que hay mucha gente que tal vez pueda ir por primera vez a la iglesia y necesita algo, ¿cierto? Más allá de una clase teológica, ¿no? Esa es la introducción. Dijimos también que estaba el cuerpo, ¿cierto? El desarrollo del mensaje. O sea, es el camino que nosotros utilizamos para llegar a nuestro objetivo, al blanco, ¿sí? ¿Por dónde me voy a ir yo para poder lograr o llegar a la conclusión, a lo que quiero decir? Fíjense que ya les estoy mostrando una idea, ¿cierto? Yo despierto el interés de algo, elijo caminos, pero lo importante sería, ¿qué cosa? La conclusión. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo caminos para llegar a lo que quiero decir realmente, que está en el final. ¿Se entiende, cierto? En el sermón tradicional, así es, en algunos casos, ¿no? Y se va desarrollando el tema. ¿Cómo se desarrolla el tema? Muy simple. El tema se va desarrollando obviamente a través de la lectura, a través de explicaciones, pero también a través de aplicaciones, ¿cierto? Eso es lo que intenta un sermón tradicional, ¿cierto? Rescatar verdad, dar algunas verdades que podemos leer del texto. Que Dios es amor, que Dios perdona, que Dios exige tal cosa, exige tal ética, tal comportamiento. O sea, lo que uno hace finalmente en un mensaje es rescatar una verdad que está destinada para que los hermanos lo escuchen. Eso es todo lo que uno hace. Y ese es el camino que uno elige, ¿cierto? Y para ese camino, ¿cómo se hace eso? Se hace ilustrando, dando ejemplos, aclarando los puntos, explicando una idea, explicando algún concepto, ¿sí? Puede ser como una anécdota que permita mostrar cómo ese principio que yo estoy sacando de la Biblia, cómo esa verdad que estoy extrayendo del texto bíblico, puedo relacionarlo con mi vida cotidiana. Porque finalmente eso es lo que vamos a escuchar nosotros en la iglesia, ¿cierto? Cómo nosotros podemos encontrarnos con Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Súper simple. Un sermón, si usted lo quiere preparar, basta con que haga una introducción, desarrolle un tema a partir del texto. Algunos le ponen punto. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. No sé si usted lo han visto eso, ¿cierto? Y entonces, a partir de esos puntos, usted va diciendo una verdad y esa verdad la va ilustrando con ejemplos. Mire qué sencillo. ¿Sí? O sea, usted ya cierra esta sesión y se puede poner a predicar. ¿O no? ¿O no es tan sencillo, no? No, no es tan sencillo, ya. Pero en términos, lo estamos haciendo en términos sencillos para que se entienda la estructura de un sermón. Un sermón debe ser ordenado, tiene que tener una estructura. Cualquier explicación incluso que usted haga, a nivel pedagógico, a nivel de que alguien le haga una pregunta, ¿cierto? Generalmente para que se entienda bien, uno tiene que tener un orden. Hay personas que les cuesta ordenar su idea y por lo tanto empiezan con una cosa, terminan con otra, mezclan de aquí para allá. Voy a tratar de pegarme más entonces. Mezclan de aquí para allá, ¿cierto? Sin embargo, nunca llegan a una idea principal porque están en todos lados, ¿cierto? No ordenan su idea, no organizan sus ideas. Entonces, ¿para qué hablamos de la estructura del sermón? Porque como usted va a comunicar algo, va a comunicar una verdad, saber comunicar es también ordenar las ideas, ¿sí? Y el sermón entonces tradicional, básico, tiene esa estructura. Hasta ahí, nada revolucionario, nada terrible. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Vamos a aprovechar esta última clase, vamos piano, piano. Y finalmente, la conclusión, ¿sí? Que en algunos casos es lo más importante, ¿cierto? O en algunos casos resume todo lo que yo dije antes, ¿cierto? Por lo tanto, esta es la verdad que nosotros vemos en este texto, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Repito un poco.
Y generalmente es algo breve, porque está otra vez resumiendo lo que estoy desarrollando a lo largo del mensaje. ¿Queda más o menos claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Se escucha mejor ahora que estoy más cerca del Sí, micrófono? profesor. Sí, profe. Muchas gracias, hermana Gloria. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? No, O sea, profe. esto sí que... Muy claro, muy claro. Y no solo es claro, sino que esto además es muy básico, ¿cierto? Muy básico. Profe, buenas Dígame. noches, soy la hermana Buenas Fresia. noches. Consulta, en la conclusión, ¿puede haber adicional o una reflexión? Sí, por supuesto, tiene que haber una reflexión. Lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿cierto? Es que la idea es que no le agregue más cosas. ¿Por qué? Porque si usted en la conclusión retoma lo que ya dijo, con una reflexión final, por ejemplo, tiene que ser siempre coherente con lo que estuvo desarrollando durante el tema. Eh, por ejemplo, si usted está em, explicando algo, llega a la conclusión y además le mete otra anécdota, finalmente se va a difuminar el sentido. Porque la conclusión es como, disculpen la metáfora, pero es como que si fuera una cachetada, ¿sí? En la conclusión debiera quedarme algo así, oh, ¿sí? Algo claro, un golpe, recibo un golpe de verdad, vamos a decir así. Por lo tanto, si usted le agrega más cosas, al final se va, se va como a perder un poquito lo que hizo antes. Ahora, puede haber una reflexión, por supuesto. Por ejemplo, entonces, como ya sabemos que esto es así, que Dios hizo esto, que lo otro, entonces ya hace su reflexión. ¿Sí? Podría ser así. Mire, el tiempo, ya lo vamos a ver. Déjenme hablar de esto. La estructura, los tipos, y ya vamos a llegar a la idea del tiempo, porque eso puede variar. Pero vamos a ver un poquito eso. Ya. Miren, alguna cosita más. Cuando usted expone un texto bíblico, tiene que tener en consideración mínimamente tres cosas. ¿Sí? Ya sabemos que existen claves de interpretación y todo eso, pero cuando usted expone un texto bíblico, por lo menos tiene que tener en claro tres cosas. ¿Qué dice el contenido? ¿Qué dice el texto que estoy leyendo? Eso tenemos que tenerlo clarísimo. ¿Sí? Una buena lectura tiene que ser ahí. Después, ¿por qué lo dice? Vale decir, ¿cuál es la función que tiene ese texto? ¿Cuál es la función que tiene ese texto para entender una verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de ese texto en nuestra idea de cristianismo, en nuestra fe? Y tercero, ¿cómo lo dice? Mire, qué interesante. Vale decir, no importa solo el fondo, también importa la forma. Y eso es muy importante. Cuando usted expone un texto, otra vez debe considerar siempre el qué dice el texto, ¿cierto? El por qué lo dice, cuál es su objetivo, cuál es la función, y por último, en el cómo lo dice. Ese cómo lo dice es muy importante también a la hora de interpretar el texto. No es lo mismo que se diga en un lenguaje poético a que se diga en un relato histórico, vamos a decirlo así, ¿sí? El cómo lo dice también es muy importante y hay que fijarse en eso. Porque también se descubre la intención. Porque El se descubre, exacto, descubre una intención, ¿cierto? fondo, Y, que sea imperativa, si está dando para el presente, si trae, la proyecta en el futuro. por supuesto, si tiene una metáfora entre medio, si es un relato, si, cómo se comunica, ¿cierto? Si está retando o si está consolando, ¿sí? También el cómo lo dice, ¿sí? Es importante. Bien, yo les dije que esta clase más hay tipos y tipos, ¿cierto? Hay tres tipos, en general la literatura relacionada con la homilética, con el arte de la predicación, más o menos menciona estos tres tipos. Podría ser que ocurriera que alguno mencionara otro, pero en general, la mayoría de los textos hablan siempre de estas tres cosas. El sermón textual,
el sermón expositivo, que es un poco el más utilizado muchas veces, y está el sermón narrativo. 3 tipos de sermón distintos, ¿sí? Que varían en su forma. Y vamos a explicar ahora un poquito de eso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sermón textual, principalmente nos vamos a referir a un tipo de mensaje que parte de un texto. Fácil, ¿cierto? Fácil la idea que yo dije. O que incluso puede tomar muchos textos, ¿sí? Y lo que se trata de hacer es interpretar ese texto, nada más. Por lo tanto, podría ser un versículo que se tomara, podría ser que se tomara muchos versículos. ¿Cuál es la diferencia? O con los otros, ¿cierto? Que aquí lo que se está tratando de hacer es solo interpretar el texto que se lee, nada más. Entonces, ahí tenemos un problema, porque si usted solo toma un versículo y trata de explicar solo ese versículo a modo de pan de vida, han visto ustedes los panes de vida, ¿cierto? Que sale solo un versículo, y trata de explicarlo y analizar lo que lo puede hacer, muchas veces le quita todo el contexto a lo que está diciendo, le quita la intención del autor, por ejemplo, le quita todo lo que ya vimos antes que era importante considerar al momento de leer, porque solo está tomando un texto, ¿sí? Es una forma de hacerlo, algunos lo hacen así, pero esos son los riesgos, digamos, del sermón. ¿Cuál es el sermón más común? El sermón expositivo, porque es la forma más antigua, ¿cierto?, de la predicación. Básicamente los padres de la iglesia, eso es lo que hacían un sermón expositivo. ¿Y por qué hacen ese sermón expositivo? Porque tomaban a la Biblia como una unidad literaria, ¿sí? O sea, consideraban su contenido, su forma, la función, lo que hablamos hace poquito, ¿cierto? También, al igual que el textual, se puede tomar unos pocos versículos o muchos versículos, porque ahí lo que trata de explicar es el texto completo, ¿ya? Aunque usted tome como referencia 2 o 3 versículos. Independiente de eso, usted trata de explicar el contexto completo. ¿Y para qué nos es útil este mensaje expositivo? Para poder traer ese mensaje, ese texto que usted está leyendo, traerlo a la experiencia de las personas que están escuchando. Un ejemplo, yo puedo tomar un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Ya hago un sermón textual solo interpretando ese pasaje. Eso tiene el riesgo de no considerar todo lo demás. O bien, puedo tomar una parábola de Jesús o el sermón del monte y explicar versículo por versículo, o por lo menos del 1 al 5. ¿Han visto cuando dicen, vamos a leer del 1 al 5? O una historia completa. Y esa historia la trato de exponer, ¿sí? Es como lo más común que se hace. Ahora, fíjense, el sermón se puede presentar de manera deductiva. ¿Se acuerdan lo que es deductivo? ¿Se acuerdan de lo que era el deductivo? Que usted parte de una cosa general y va hacia lo particular, ¿cierto? De lo más grande a lo más pequeño. Entonces, en la homilía, en el mensaje, usted presenta un tema general hasta llegar a algo particular, ¿sí? El amor de Dios general, hasta llegar a Dios te ama a ti, ¿cierto? Eso es particular. Además, al presentarse así, se trata de apelar o tiene una triple apelación, como llaman los autores. Usted apela a la razón, vale a decir al intelecto, a que se entienda, a la comprensión de algo, pero también apela al corazón de las personas, vale decir a sus emociones. Y usted apela también a que la persona
se comprometa o tenga un comportamiento distinto, que se mueva hacia una dirección. Hay una voluntad. De hecho, la palabra corazón en el hebreo tiene que ver con mente, ¿cierto? Emociones y con voluntad, con acciones. ¿Sí? Por eso amarás al Señor con todo tu corazón implica eso. La mente, ¿cierto? Las emociones o el sentimiento y la voluntad. O sea, un mensaje se puede presentar de manera deductiva, general, a lo particular. Se trata de apelar, ¿cierto? Al intelecto, a la comprensión de las cosas, a la emoción de las personas, pero también a su voluntad, ¿sí? A moverlos a hacer algo, ¿sí? En este caso, comprometerse con la verdad bíblica. Y también se puede hacer una lectura bíblica. Hay gente que va leyendo versículo por versículo y versículo a versículo va interpretando o sacando verdades. ¿Han visto ese tipo de predicaciones? Me imagino, ¿cierto? Que dice, vamos a leer versículo a versículo y empieza un versículo, lo explica y saca una verdad. Otro versículo y saca otra verdad. ¿Sí? O sea, también puede ocurrir así en el sermón expositivo. Pero también, fíjese, aquí lo vamos a dar vuelta. Se puede hacer de manera inductiva. ¿Qué significa eso? Que usted no presenta el tema general, sino que usted parte de algo particular, algo pequeño, hasta llegar a algo general. ¿Sí? Por ejemplo, yo no parto diciendo en la introducción, vamos a hablar del amor de Dios o vamos a hablar de la fe, sino que yo parto mostrando un caso. Por ejemplo, había una mujer, ¿cierto? Samaritana, o había una mujer que venía desde lejos a pedirle al Señor que la sanara. Un caso particular. Y a partir de esa lectura, a partir de lo que estoy haciendo, ¿cierto? El mensaje, yo llego a una conclusión general. Dios sana, por decir algo. Dios escucha. ¿Se entiende? Una verdad general. Aquí parto al revés. No parto estableciendo el tema. Vamos a hablar de esto, sino que parto de la historia para llegar al tema general. Por lo tanto, el tema no lo doy al tiro, sino que viene al final del sermón, en la conclusión. De alguna manera, puede ser como una especie de ir construyendo un camino donde los hermanos van involucrándose hasta llegar a la verdad, ¿sí? Entonces, la conclusión aquí es el clímax, ¿cierto? Ahí aparece lo que yo quiero decir. Otra vez, podríamos hacerlo deductivo. Vale decir, podría partir diciendo, ya hermanos, hoy día vamos a hablar de la fe. Y empieza a hablar usted de la fe. Y en la conclusión usted concluye lo que había dicho de la fe en un principio. Refuerza su conclusión. Pero también usted puede hacerlo inductivo. Vale decir, usted no dice cuál es el tema que va a hablar. Simplemente comienza a avanzar en una historia, por ejemplo, hasta que al final, en la conclusión, usted revela cuál era el tema que estaba trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende eso, cierto? Dos formas, dos caminos distintos para llegar al mensaje o al tema. También otra forma en que usted puede plantear la predicación. Puede hacer un bosquejo de dos partes. ¿Qué significa eso? Un problema y la solución al problema. El problema de, por decir algo, confiar en la riqueza. ¿Sí? Y usted parte hablando de un problema. Y después el texto lo que hace es solucionar el problema. ¿Cómo lo solucionó Jesús? Un problema puede decir, ¿quién es mi prójimo? ¿Cierto? Como lo mismo le preguntaron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús dio la solución. Mi prójimo es, y contó la historia del samaritano, ¿se acuerdan? Del buen samaritano. Entonces, yo planteo una pregunta, un problema, y en medio de la predicación lo que voy haciendo es solucionando esa pregunta. ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? O bien, lo que es y lo que no es.
Por ejemplo, ¿qué es la fe? La fe no es esto, la fe no es esto otro, la fe es esto. Otra vez, es dos partes, ¿cierto? Un problema con una solución o voy diciendo qué es y qué no es. ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Son formas de abordar la predicación. Fíjense, le vamos a agregar otra forma. El bosquejo puede ser de tres partes. Por ejemplo, el qué, el cómo y el cuándo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo viene el reino de Dios? ¿Cuándo viene el reino de Dios? También se puede ver en una predicación. Fíjense, tres partes. O puedo hablar de ver, mira la historia, reflexiona sobre lo que es la historia que estoy contando y lo llevo a actuar. Por lo tanto, nosotros haremos esto. ¿Se entiende? O sea, estoy haciendo en tres partes. O usted puede hacer un bosquejo en el pasado, el presente, el futuro. ¿Sí? En el pasado éramos tal cosa, según lo que dice la Biblia, pero en el presente somos esto y en el futuro seremos tal cosa. Fíjense, está pasado, presente y futuro. Usted desarrolla tres partes. O bien, usted puede hablar de su presente, ir al pasado y volver al presente. Otra forma de plantear la predicación. Fíjense, son distintas maneras de plantear el cómo voy a desarrollar el camino de la predicación. Dos partes, ahora tres partes. Iba a decir algo, hermana Elena, me parece. No, perfecto. ¿No? Ya, ok. Y también lo podemos complicar más todavía. Cuatro partes. Dos partes era la pregunta, la respuesta, ¿cierto? Lo que es, lo que no es. Tres partes, por ejemplo, el qué, el cómo y el cuándo. Y las cuatro partes podrían ser alternativas. ¿Qué significa amar a Dios? Primera alternativa. ¿Significará esto? Segunda alternativa. ¿Significará esto otro? Y voy descartando las opciones hasta llegar a la correcta. Fíjense, es otra forma de plantear la predicación. Interesante, ¿no? Mire, no es, fíjense que ya en esto estamos diciendo algo que no es tan obvio. Es obvio ordenar un tema en introducción, desarrollo, conclusión, pero no es tan obvio que el camino que se siga sea este. Por lo tanto, ahí tiene otra forma de plantear usted la predicación de una manera un poco más didáctica. Ahora, dijimos que está el sermón textual, el sermón expositivo, del cual hablamos todo lo que dijimos recién, pero hay un tipo de sermón más moderno, en el sentido de que hoy día los autores lo explican más, que está más relacionado con el siglo XXI incluso, que es el sermón narrativo. ¿Sí? De hecho, nosotros vamos a la Biblia y encontramos sermones narrativos muchas veces porque nos cuentan una historia. O sea, está basado en historias bíblicas. Los padres de la iglesia hacían sermones narrativos porque lo que hacían en algún momento, y los grandes predicadores, es contar la historia de alguna doctrina cristiana, ¿sí? Entonces ocupaban la narración. ¿Por qué se usa esto hoy día? Porque el sermón narrativo, bien usado, bien hecho, involucra al creyente o al que está escuchando en la historia. Usted se va metiendo en la historia, ¿sí? No es solo que le cuenten una verdad, sino que usted se va metiendo en una historia. Y de hecho, no solo se va metiendo en la historia, sino que además se va identificando con la historia. ¿Le ha pasado que hay predicadores que hablan y uno como que dice, oh sí, a mí me pasa, yo soy ese? ¿Sí? ¿Por qué? Porque narrando. Lo perdimos, lo perdimos. Vuelva, profe. Lo habíamos Estoy perdido, aquí, profe. Lo habíamos perdido. ¿no me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, sí, no, yo siempre lo estuve mirando, moviéndose y todo. ¿Me Se escuchan quedó, bien? Usted se quedó, nos congeló un ratito. Ya, sí, quedó a ahí. veces pasa.
en que se identifica, lo ¿Sí? identifica con la historia del personaje. Exacto. Como va narrando, usted se va involucrando en la historia y de alguna manera va identificando su propia vida en lo que está contando, ¿cierto? Porque, bueno, un buen narrador siempre va a ser alguien que permite que uno se siente identificado con lo que está contando. Por ejemplo, disculpen la comparación, pero una persona que cuenta un chiste, la gracia del chiste no es solo el final, el remate, sino en cómo uno se va involucrando y se ríe porque se siente identificado muchas veces con las cosas que ocurren, ¿cierto? Es un buen contador de chistes, eso es lo que hace, va mostrando como la vida cotidiana de uno y uno se ríe claramente porque dice, oh, sí, me ha pasado, no sé qué. Un buen narrador hace eso. Entonces, con la historia bíblica, lo que hace el buen narrador es involucrar a los hermanos en una historia y esos hermanos en esa historia van identificando su propia historia, su propia vida. Por lo tanto, el mensaje es mucho más cercano a lo que ellos conocen. ¿Se entiende? Por eso se utiliza hoy día mucho esta idea del sermón narrativo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Se usa mucho también la idea del sermón narrativo en el tiempo moderno, porque además las personas actuales, ¿cierto? Más que leer, ven. Y voy a explicar eso en un ratito más, si usted me deja. ¿Cuánto debe durar un sermón? Para poder contestar la pregunta de nuestra hermana que hizo hace un rato atrás. En cualquiera de los tres puede variar. ¿Qué se aconseja? No hay reglas específicas, ¿sí? ¿Qué es lo que se entiende o qué es lo que se cree hoy día? Un sermón debe ser dinámico. Y un sermón, como muchas veces se presenta a modo de monólogo, donde una sola persona habla, ese sermón debiera ser algo no tan extenso. ¿Cuál es la medida? No hay una medida específica, pero una idea que podemos tener es lo que aguanta una persona sentada en una silla o lo que nuestro cerebro aguanta sin distraerse. ¿Sí? Estamos llenos de distracciones hoy día, sobreestimulados, sobre todo si son más jóvenes. Por lo tanto, la atención no es la misma. Hoy día eso es una verdad. No estoy haciendo una opinión, sino que es algo que desde las neurociencias se está estudiando. El efecto, por ejemplo, de las pantallas en los niños y en la atención. En los déficits atencionales que hoy día se tratan mucho, en las crisis de angustia, de pánico, etc. La atención, según algunos, dura aproximadamente 15 minutos y algunos dicen que incluso menos, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Que usted tiene que predicar 15 minutos? No. Significa que cada 15 minutos usted tiene que tener un golpe de atención de manera que los hermanos sigan metidos en la historia, ¿sí? Eso significa ir haciendo quiebres en la historia. ¿Qué sería aconsejable? Dicen algunos media hora, otros dicen 45 minutos. No le podría decir un tiempo exacto. Lo que a mí sí me parece es que más de eso es una opinión personal, más de eso quiere decir que la persona no sabe bien lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque empiezan a redundar en las mismas cosas. Se empiezan a pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque empiezan a redundar, empiezan a repetir la idea, empiezan a tratar de obligar en otra cosa. Y muchas veces eso lo que está demostrando es la poca preparación de la persona que estaba ahí, más que una revelación. Yo me acuerdo que una vez escuchaba a un hermano, no voy a decir nombre ni nada de eso, pero un hermano que decía, los grandes siervos de Dios predican 1 hora y media, 2 horas, 3 horas incluso, porque el Señor les va revelando a cada rato. Yo decía, bueno, si les va revelando a cada rato, quiere decir que nunca lo prepararon. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo creo, esto es personal, que un sermón no debiera durar más de 40 minutos, porque eso ya ahí se fue, se perdió. Incluso las clases hoy día, en términos pedagógicos, 45 minutos, también es una medida que está media anticuada, digamos, ¿sí? Por lo que yo les digo en términos de atención. Pero, insisto, no hay una regla para decir debe durar esto o debe durar lo otro. Es solo una apreciación. Entonces, otra vez,
decíamos, la estructura de un sermón tradicional es una introducción, se presenta el tema, se propone un tema, vamos a hablar de esto, Jesús y la samaritana, por ejemplo, o vamos a hablar de la fe, planteo un tema, desarrollo el tema, voy narrando, voy explicando, voy ilustrando, voy argumentando, voy explicando cosas, voy describiendo, voy comparando incluso, y después termino con una conclusión. Esa es la estructura tradicional de un mensaje. Y aquí es donde lo vamos a complicar. ¿Cuál es el problema con esa estructura tradicional del mensaje? El problema es que esta estructura es muy del siglo XX, ¿sí? O sea, es muy de personas que tenían o que estaban acostumbrados o familiarizados a esta estructura de estar un rato sentado largo, ¿cierto? De atender, de procesos distintos, ¿sí? Voy a explicarlo mejor de esta manera. El siglo XXI, ¿cierto? Se caracteriza por otras cosas. En el siglo XX, ¿cierto? El sermón tradicional viene desde mucho antes del siglo XIX, ¿cierto? Siglo XX, desde una idea racional de las cosas. Usted presenta una verdad de manera racional, al intelecto. No sé si usted ha escuchado alguna vez a predicadores bautistas, qué sé yo, Charles Stanley, no sé si lo ha escuchado, o al doctor, no me acuerdo cuándo se llama, Adrian Rogers. Lo que hacen es presentan un tema de manera racional, ¿sí? Un sermón tradicional. Es abstracto, porque le hablo de verdades, por ejemplo, como el Espíritu Santo, ¿sí? En abstracto, le hago una teología de eso. Es autoritario. ¿Por qué autoritario? Porque el que tiene la verdad ahí, ¿quién es? El que predica. Yo te voy a enseñar una verdad y tú vas a escuchar esa verdad, ¿sí? Se plantea como la autoridad del que está hablando. Es un monólogo, porque el predicador habla solo, todo el rato. Imagínense escuchar a una persona hablar una hora, ¿cierto? Todo el rato solo. Y además, planteándolo de manera autoritaria, ¿sí? Aunque la persona no sea nada autoritaria, pero al estar frente a alguien y decirle, esta es la verdad, entonces está de manera autoritaria. Y además divide la forma del contenido. Lo que importa ahí es solo contenido, lo que quiero decir, nada más. ¿Sí? Entonces, ese sermón tradicional obedece a un pensamiento, a una idea más del siglo XX. El siglo XXI no es tan así. Ya hay algunos autores, expertos, ¿cierto?, en predicación, que han planteado cómo superar esa idea. El primero de ellos es este caballero que se llama Fred Craddock, ¿cierto?, que escribió As One Without Authority, ¿cierto? Predicar como alguien que tiene autoridad, eso es lo que dice ahí. Y él plantea que lo que no debe hacerse es comenzar con una proposición, como diciendo, vamos a hablar de la fe. No se debe plantear el tema inmediatamente. ¿Por qué? Porque si usted plantea el tema y dice, esta verdad quiero revelarles hoy, la iglesia no está en el proceso anterior a ese momento, en donde el predicador está estudiando el mensaje bíblico hasta llegar a esa verdad. Por lo tanto, él le plantea una verdad de alguna manera invisibilizando el proceso por el cual llegó a esa verdad. ¿Me explico? La iglesia no ve eso, solo ve lo que él le presentó, sin ver el proceso. Entonces él dice, es un error plantearlo así. O sea, esa idea de partir diciendo el tema, ya no. Y entonces, ¿qué dice él? Hay que plantear un sermón inductivo. ¿Qué significa eso? Llegar a una conclusión, pero en esa conclusión, al ir armándola casi de manera artística, la iglesia va a llegar a la conclusión. Y por lo tanto, al ir viendo el proceso, al ir revelándole el proceso, la iglesia va a reconocer o la congregación va a reconocer esa conclusión como verdadera, porque todos llegamos a eso. Lo fui mostrando el proceso. ¿Sí? No llegué y les dije, esta es la verdad, sino que fui mostrando la historia hasta llegar a una verdad. Y la gente lo fue mirando.
Es como el truco del mago, ¿cierto? Aquí va revelando el truco paso a paso. Segundo, dice él que este es una buena forma porque se parte de la realidad, de la experiencia, de lo que conocemos, no de las ideas. No va a lo abstracto, va a lo práctico, a lo que yo conozco. Y tercero, dice él, este sermón es importante porque hay una narración, porque para usted ir revelando de a poquito la verdad, tiene que ir narrando la historia. Y por lo tanto, eso va involucrando a los hermanos para llegar a una verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una forma distinta de plantearlo. Pero no es el único que lo habló. Hay otro señor, Eugene Lowry, ¿cierto? El que está aquí, que dice, mire, no parta con un tema, parta con una problemática, parta con una pregunta, parta incluso con una discrepancia, ¿sí? Fíjense que muchas veces los textos bíblicos nos muestran a Jesús enseñando algo, pero si uno va al origen de esa enseñanza, se va a dar cuenta de que hay una polémica. Se vienen a enfrentar a él y le piden explicaciones. Y a partir de esas explicaciones, él entonces enseña algo. ¿Se fijan? Llega a una verdad, aparte con polémica. O sea, los evangelios ya lo tienen. Además, al plantear el problema, lo que usted va haciendo es buscando soluciones a ese problema, sopesando alguna alternativa para contestar la pregunta, hasta que encuentre usted en el texto la clave para solucionar ese problema. Lo perdimos. Se le va la conexión al profe. Estábamos, ¿en qué estábamos? ¿Me recuerdan? O no sé qué fue lo último que alcanzaron a escuchar antes que yo. Estaba hablando del señor Lowe. Ah, ya. Porque él decía que había que partir con una incógnita, ¿cierto? El señor Lowry decía que había que partir con una problemática, que había que ir en la narración sopesando las posibles respuestas, ¿cierto? Eso dijimos. ¿Por qué decía que había que hacer eso? Porque el sermón es un acto segundo. ¿Qué significa eso? Porque ¿Sabes? Vamos a tener que decirle que apague la cámara, ¿no? Que comparta y apague la cámara. Si no... Claro, que lo haga sin cámara nomás, po, porque ahí tiene más velocidad. Chuta. hermanos, Lo perdimos como 10 minutos. Profesor, estábamos pensando que apague su cámara, que lo haga sin cámara. Ahí se fue. Sí. Se va a meter de nuevo. Ahí hay que decirle que lo haga sin cámara. aquí estoy. Hágalo sin cámara, profe. Sin así cámara tiene nomás, po, Apagamos la señal. cámara ya. Claro. para que no ocupes toda la señal en Ya, cámara. los voy a privar de verme un rato. Ya. Ahí sí, ¿me escuchan, sí? Sí, Ya, perfecto. bien? Ahí está, de nuevo vamos a hablar del Lowry. Otra vez. Puede ser también donde presento de esa manera, como fondo puede ser, ¿no? Se me ocurre. es su internet, profe. Además de eso, ¿cierto? Ok, ahí está Lowry. Dijimos, el sermón es un acto segundo. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia o las personas primero tienen una experiencia de fe, primero se convierten y luego después piensan sobre su fe, ¿cierto? La persona, nadie llega pensando la fe, racionalizándola y después diciendo, entonces voy a creer, ok, voy a la iglesia, sino que tiene una experiencia con Dios. Así por lo menos nosotros lo creemos los pentecostales. Tenemos una experiencia con Dios
Y a partir de esa experiencia, después lo que vamos haciendo es pensando sobre eso. ¿Qué significa? ¿Qué implica para mi vida? ¿Cómo debo vivir ahora? Por lo tanto, el sermón debe ser una reflexión sobre la práctica de nuestra fe. ¿Sí? No debe ser un sermón, no debe ser cuando yo le enseño que va a tener una experiencia con Dios, no, que yo parto de que ya tuvo una experiencia con Dios y ahora lo que busca es qué significa esa experiencia con Dios para su vida. Es distinto. Por eso él dice es un acto segundo. Primero viene la experiencia con Dios y después nosotros decimos, ok, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer algo. Empiezo a vivir la fe, ¿sí? Y pensar la fe. También nos dice Lowry que el sermón debe ser un sermón liberador. Fíjese qué lindo. O sea, que la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar la realidad, lo que vivimos en el día a día. Por lo tanto, debe ir a la práctica de la persona. ¿Por qué? Porque el sermón es liberador, porque anuncia la victoria de la vida por sobre la muerte. Mire, hermoso, ¿cierto? Y entonces, dice, es liberador porque incluso supera el individualismo del hombre moderno, de la modernidad, porque esa fe trasciende lo personal. Esa fe es para la iglesia, en comunidad. O sea, el sermón es liberador porque, primero, te ayuda a enfrentar la realidad. Segundo, porque te anticipa que Dios triunfó sobre el mal. Y tercero, porque te muestra que no estás solo. Estamos en una comunidad. Dios no nos salvó para estar solo en nuestra casa. Nos salvó y nos puso en un lugar donde habían otros salvados, donde habita el Espíritu Santo, que es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, ¿cierto? La iglesia. ¿Se entiende eso, cierto? Entonces el sermón, pensado así desde la práctica y no desde el tema, es un sermón liberador. Interesante hasta aquí. Vamos a agregar alguna idea más. ¿Cómo se presenta el sermón? Dicen estos autores. ¿Sí? Debe usar un lenguaje sencillo. O sea, que lo pueda entender cualquier persona. Y aquí está lo que yo les decía. ¿Por qué? Porque las personas del siglo XXI ven más que leen. Hay muchas personas que leen, por supuesto. Pero usted sabe que lo que más hoy día hace la persona es ver. Son muy visuales. ¿Por qué? Porque están las plataformas de streaming, ¿cierto? Netflix, Amazon, Disney. O sea, el lenguaje que las personas tienen es muy de visual. Los virales, los memes, son ver. Es muy de ver. Así que el sermón se debe presentar de manera narrativa casi, porque la narración nos permite imaginar una historia, ver la historia. ¿Sí? Si usted solo lee, usted va a estar acostumbrado a una estructura más racional, más lógica, en otra forma, ¿cierto? Cuando usted ve una película, esa película o una serie despierta sensaciones, imágenes, hay un lenguaje visual ahí, que también es muy importante, ¿cierto? Hay grandes obras de arte del cine que en imágenes te muestran algo. Y por lo tanto, como el cerebro de las personas hoy día está más acostumbrado a eso, el sermón debe ir a ser narrativo para ir construyendo imágenes en la mente de las personas. ¿Se entiende? Y que vayan llegando a una verdad. Y por lo tanto, dicen ellos, el sermón debe ser algo más dialogado, ir contando una historia que los hermanos vayan incluyéndose en esa historia, más que un monólogo donde yo le cuento una verdad. ¿Queda claro eso? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? Todo claro, profesor. Súper Todo claro. claro. Ya, perfecto. Entonces, dicho todo esto, colorín colorado, esta clase se habrá terminado. Pregunta. Ajá. Los voy a invitar en este ratito que nos queda. Yo ya no tengo nada más que decir de la predicación. No les voy a hacer una predicación aquí porque no tendría sentido. Pero vamos a hacer un proceso
Y como está la cámara apagada, usted puede decirme lo que quiera porque no me ve. Vamos a hacer un proceso pedagógico. Empezamos desde la pedagogía y terminamos con una idea pedagógica. Y que usted también puede ocupar muchas veces en sus reflexiones. Mire, incluso en la predicación. Si es que tiene una predicación en algún momento, no a lo mejor tan formal, en un culto, pero a lo mejor en algún grupo, qué sé yo. Y vamos a hacer lo que se denomina la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es cuando alguien aprende algo, pero además reflexiona sobre el cómo lo aprendió. ¿Se entiende? Muchas veces, por ejemplo, ocurre, o ocurría también, que los profesores le entregaban una nota a alguien, un 7, un 5, y se la pasaban. Pero la persona nunca tenía la posibilidad de pensar en qué se había equivocado. Pero no solamente en el error, cuál es el error que cometió, sino qué procesos ocurrieron en su cabeza que lo llevaron a ese error. ¿Se entiende? ¿Qué procesamiento mental estuvo incorrecto de tal manera que terminó en una equivocación? No se veía eso. Simplemente nos decían, esta es su nota, te equivocaste en esto, en esto, en esto. Listo, se acabó. O lo hiciste bien en esto, en esto. Pero no decía, bien, pensaste de esta manera. No le daban espacio a las personas para pensar. Entonces la metacognición viene a decir que usted sea consciente de cómo aprende. Básicamente eso, ¿ya? Y para eso yo voy a guiarlos con algunas preguntas que me gustaría, ojalá todos o la mayoría pudiera ir respondiendo. No vamos a hacer la misma pregunta para todos, sino que alguna pregunta que alguien quisiera responder, la puede responder. Significa no una evaluación en el sentido de que yo le voy a preguntar de qué hablamos. Voy a preguntar de otras cosas, de procesos que pasaron con usted, ¿ya? Y con eso finalizamos. ¿Le parece? Si no le parece bien, porque igual es lo único que tengo preparado, así que, así que no podemos cambiarlo. Pero vamos a partir con una primera pregunta. De todas las clases que vimos, esta es la 6ª clase, ¿cierto? De las 6 clases que vimos, ¿qué es lo que usted cierra los ojos y lo recuerda? ¿Qué es lo que más recuerda de las 6 clases? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Me pegué que no me hablan? ¿No? No estoy pegado, ¿cierto? Ah, ya, es que como no me habla nadie, no. A mí de la hermenéutica. ¿Qué es lo que más recuerda de eso? Bueno, lo voy a decir de mis palabras, pero Por supuesto. la preparación que uno tiene que tener, cómo interpretar, para comprender, los requisitos que tiene que tener una persona que interpreta, Ujú. como la objetividad, investigar, tiene que ser una persona no altanera, humilde, todas esas cosas que me quedaron de la hermenéutica. Muchas gracias, hermana Paula. Y obviamente la capacidad espiritual, obviamente. Sí, por supuesto, estar en sintonía con Dios, ¿cierto? Eso es. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más Bueno, me puede responder esta pregunta? Esto es un proceso personal, no todos recuerdan lo mismo. profesor, yo no Dígame. quiero detallar las clases en general, sino que quiero referirme a su modo en que usted expone las clases. Yo me quedo con su forma o con su metodología o con la expertise que usted tiene como profesor para exponer cualquier tipo de tema que nos hace a nosotros de manera sencilla. Usted nos hace sencillo lo que puede ser a veces hasta un poquito complejo, tanto en la hermenéutica como en la homilética. Es usted una persona entendible, muy entendible. En cualquier tema que usted toque, nosotros lo podemos comprender claramente, y por eso que tal vez no hacemos muchas preguntas, no porque no nos interese el tema, es porque usted es tan claro para explicar, es tan didáctico y además es tan entretenido que a nosotros nos queda clarita la idea. Entonces yo destaco de usted
la forma en que usted entrega los conocimientos son geniales y la verdad es que de todas sus clases yo me quedo con todas, con la forma en que usted entrega el conocimiento. Mu- Así que usted para mí es un ejemplo. Gracias, Muchas gracias, profesor. hermana Gloria, por sus palabras. Mire, como esto es un proceso personal, ¿cierto? ¿Qué es lo que más recuerda? Vamos a poner aquí, déjeme ponerle la nota para traducirlo, ¿cierto? Esto sería como, usted recuerda una forma, ¿sí? Una forma de hacer. Si quisiéramos resumirlo. ¿Por qué lo pongo así? No es porque no agradezca sus palabras, sino porque me interesa que después con todas estas preguntas armemos algo. Fíjense. Y lo vamos a ver al final, solo que estamos en la primera parte todavía. ¿Qué es lo que más recuerda a alguien más? Alguien que me pueda agregar algo. ¿Qué es lo que más recuerda? Puede ser una anécdota, puede ser justo un chiste. ¿Qué sabe uno? Puede ser algo que, mire, yo no pensaba que a lo mejor alguien podía responderme como me respondió la hermana Gloria, pero lo hizo, ¿cierto? Porque, insisto, no tiene que ver, en este caso, con los contenidos, sino con lo que usted vivió. ¿Qué es lo que más recuerdan? ¿Alguien más me puede ayudar? Profe, Sí, soy la hermana Fresia. Bueno, las clases hermana que estoy Fresia. en realidad como algo, como el contexto general para mí, que usted también me apoyó en el tema, principalmente el desarrollo, la metodología, los procedimientos, y le sé también, yo le dije la actitud, pero usted también me abarcó mayor tema a proyección en cuanto a importante tener actitud, pero también importante tener fundamento para saber plantear los temas. Perfecto. Usted se queda entonces con esta idea, lo que más recuerda es esta idea de preparación, vamos a decirlo, ¿cierto? Del fundamento, de hablar, También pero tener sí, dígame. aparte de tener la metodología, principalmente es tener las condiciones personales para poder saber abarcar los diferentes temas e inclusive para cada ministerio, porque uno puede tener también tener la metodología, pero no puede tenerla con las condiciones. Por ejemplo, una maestra, si no le gusta enseñar, difícilmente va a fluir esto, va a haber una interacción con los niños. Ujú. Es- Bien, perfecto. Muchas gracias, hermana Fresia. Muchas gracias. Vamos a avanzar con una pregunta más por el tiempo para que podamos alcanzar a revisarlas todas, ¿ya? ¿Qué le llamó la atención? Fíjese que es distinto a lo que usted más recuerda, porque alguien puede recordar una anécdota, un chiste, una historia, una forma. ¿Qué le llama la atención? Es una pregunta distinta. ¿Qué es algo que usted le captó su atención o dijo, oh, ¿y esto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me ayuda, por favor? Los títulos de las clases y las diapositivas. Perfecto. Muchas gracias, hermano Luis. ¿Por qué? Los títulos de las clases, profe. Los títulos de las clases. Sí, el A, aprender, clase con mucha clase. ¿Ah? Y lo otro fue también de que eh, el que enseña se transforma en un generador de expectativa, es un motivador para generar expectativa en el oyente. Ya, la generación de expectativas, la motivación, ¿cierto? La situación que puede provocar el expositor, Uh-huh. vamos a ver que se desarrolla en cualquiera de los ámbitos, pero es la idea de poder generar Exacto. Eh, situación. Exacto, muy bien. ¿Por qué les llama la atención los títulos o las diapositivas, como dice el hermano Luis? ¿Qué específico? Están asociados. ¿Ya? Además se provoca la retención, ¿ya? A pesar que después de la clase nos preguntó cómo se llamaba la clase y ninguno respondimos. Era el a aprender. Pero sí, diga. Sí, te digo yo que a pesar que nos ocurrió eso, que siendo tan llamativo los Uh-huh. títulos de los puntos
igual se nos quedaban en el tema. Aún hoy día con los repasos uno dice, sí, llamativo que son y lo motivadores que también son, porque te llevan a seguir introduciendo el tema. Mire, y crea una idea, dice el hermano Luis. Fíjense, a lo mejor una ley te dice, claro, no nos acordamos a la semana siguiente del título, ya puede ser, pero fíjate que el título no solo tiene esa intención de que usted lo recuerda más rápido, sino de alguna manera despertar su curiosidad. ¿Y qué va a decir, por ejemplo? ¿Sí? Despertar la curiosidad. ¿Se acuerdan lo que decía el último, los predicadores que decían, no hay que ponerle el tema al tiro, hay que llevarlos a encontrar el tema? Curiosidad. ¿Sí? La curiosidad es importante cuando usted enseña o cuando usted presenta algo, motivar, despertar la curiosidad. ¿Ya? Vamos con otra pregunta, o alguien iba a decir algo, hermana Gloria. Sí, a mí me llamó la atención eso de tocar el tema, uno presentando el tema, y me llamó la atención que era la inversa, no, descubriendo el tema al final. Eso me encantó. Yo lo encontré muy, muy bueno, ese método que usted explicó. Me gustó mucho, porque son Fíjense dos que, métodos a la inversa y me gustó mucho. sí, fíjense que además los seres humanos somos curiosos por naturaleza, ¿cierto? Los niños son súper curiosos. Y fíjense, si usted le pregunta a un niño, vamos a hablar de esto, ya, ok, se motiva incluso con eso. Pero fíjense que hay que usar esa idea, o hay que usar esa habilidad que tienen los seres humanos, esa característica que es la curiosidad, ¿sí? Es donde más se debe despertar la curiosidad, sobre todo en los niños. Por ejemplo, si usted le da clase de niños, la curiosidad es súper importante. Todos los niños lo quieren tocar, todo preguntan, todo lo quieren ver, ¿sí? Porque son curiosos por naturaleza. Algunos dicen que son científicos por naturaleza, ¿sí? Porque ocupan el método científico, quiero tocar, quiero ver, quiero observar, quiero preguntar por qué, ¿sí? Y que la escuela les va quitando esa curiosidad y esa creatividad, porque los va de alguna manera metiendo en un sistema donde eso ya no importa. Lo que importa es lo que le voy a decir yo y lo que tiene que contestarme según yo lo digo, ¿ya? Entonces, hay que aprovechar la curiosidad. Vamos a ir a otra pregunta. Esta otra vez es una pregunta distinta. ¿Qué aprendí? Eso no necesariamente tiene que ver con que aprendí no sé, o no solamente tiene que ver con qué me llamó la atención, ¿cierto? Que podía ser un título o una diapositiva con colores, qué sé yo. O bien o me recuerdo esto, sino aprendí. El aprendizaje tiene un carácter de transformación. ¿Qué usted dice? Yo aprendí esto. ¿Qué me puede ayudar con eso? Justamente, profesor, con lo que le decía recién. Ujú. Aprendí que puedo preparar los sermones de dos maneras inversas. Una presentando el tema al comienzo y la otra que llevar a los hermanos a que descubran el tema al final. Eso me quedó súper, súper grabado. Eso lo aprendí, claro, y a tener además una preparación completa, porque eso va a implicar a que el tema sea preciso, conciso en el tiempo y que no me esté dando muchas vueltas para tratar de concluir, porque eso está indicando que en realidad no estoy muy bien preparada. Perfecto. Muchas gracias, hermana Gloria. Mire lo que dice el hermano Luis, el cómo. Aprendí el cómo se puede abordar algo, ¿cierto? Bien, también es una forma. En este caso, el cómo vendría a ser el camino, el método, que es súper importante. ¿Qué más me puede ayudar con esta pregunta? Insisto que son personales, no todos tienen por qué aprender lo mismo, ¿sí? ¿Qué me puede ayudar con algo más? A ver si podemos avanzar con esta idea. ¿Qué aprendió? Profe, Dígame. para mí en lo personal pienso el respeto. ¿Por qué el respeto, profesor? Porque en la medida que yo amo a mis hermanos, yo tengo el deber y el amor de prepararme yo personalmente, emocionalmente y espiritualmente, y además en forma técnica, que voy a impartir con tiempo, con prudencia. Mire qué bonito lo que dijo la hermana Fresia, ¿cierto? Pensándolo no como uno lo hace mejor, sino como uno sirve mejor. Mire qué bonito lo que dijo.
Me gustó mucho eso que dijo la hermana Fresia, ¿cierto? Aunque no lo dijimos explícitamente en ninguna clase, ella lo aprendió porque fue asociándolo a esa idea. Miren, perfecto, súper bien. Otra pregunta, ya nos queda Espérese, poquito. Sí, dígame, hermana Elena, dígame, hermana Elena. que tengo que ser como nuestra hermana Juana Gatica, ¿Ya? que tengo que predicar y que tengo que practicar. Exacto, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de sujeto predicado y les mostré ahí a la hermana de Juan Gatica, la hermana Juana Gatica? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Se acordó ahí del texto. Eh, Otra pregunta, miren, otra vez es distinta. Pueden parecer similares, pero es distinta. La pregunta es, ok, yo aprendí algo, ustedes ya vieron que aprendí algo. La pregunta es, ¿cómo lo aprendió? Fíjense, es distinto. Quiero que ustedes reflexionen. ¿Cómo usted llegó a esa conclusión? ¿Quién me ayuda? Bueno, en virtud del comentario que hice, tiene que ver Ujú. con que lo que yo hablo tiene que ser consecuente de cómo yo y de lo que yo voy a enseñar. Primeramente tengo que haberlo practicado en mi vida para poder enseñar. Exacto, ¿cierto? El tener una coherencia. Exactamente, ser coherente con lo que hablamos y Ujú. ¿Alguien más me puede ayudar en el cómo lo aprendió? Uno transmite lo que es, uno ¿Ya? lo aprende en la vida, en el caminar cristiano, y en este caso en particular, yéndome a la clase misma, a esta clase, lo Ujú. aprendí por todo lo que usted ha dicho y lo aprendí mirando las diapos que son geniales, porque cada imagen dice cosas. Una imagen me Ujú. está diciendo cosas. Entonces, Ya. desde lo técnico lo aprendí escuchándolo a usted y viendo estas diapos desde lo técnico. Mire, mire qué interesante. El aprendizaje involucra los sentidos, no el solo escuchar, también el ver. Fíjese. O sea, yo puedo preparar material y mi material cuando está preparado debe decirme algo, porque muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, como dicen por ahí, ¿cierto? Por lo tanto, fíjense, la forma en que usted presenta la información también es muy importante. O sea, lo aprendió, más allá de incluso lo que decía, es porque a veces lo que yo decía iba acompañado de una imagen que le quedaba en la cabeza. Mire, interesante. Muchas gracias, hermana Gloria. ¿Alguien más me quiere ayudar con esta idea? Oye, profe, Sí, ¿sabe dígame. qué? Interesante la idea que plantea la Glorita, porque uno, bueno, ahora que yo soy abuelita, lo veo con mi nieta. O sea, los libros para los niños pequeños, pues tiene 3 años, Ujú. se expresan en figuras, ¿verdad? Dibujos. Y, y ellos van captando la idea a medida de que le vamos nosotros narrando. Y es increíble que, bueno, yo no veo todos los días a mi nieta, pero luego cuando la vuelvo a ver, ella recuerda lo que la abuela le contó acerca de ese cuento y cómo se lo contó. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque es, claro, uno, en la observancia de las diapositivas, en los gestos de los dibujos, uno también va haciendo esa lectura que es la retención también que va haciendo en la comprensión de lo que va aprendiendo. Exacto. Miren, miren bien, qué interesante lo que ustedes están planteando, ¿cierto? Obviamente va intencionado, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes lo descubran. Y yo no se lo dije, mire, voy a explicarle estas diapositivas y cada diapositiva va a ir con una imagen que usted es algo que aprendió, porque sí, ¿cierto? Lo descubrió. Bien, me atraparon, por decirlo así. Otra pregunta, ¿qué elementos facilitaron el aprendizaje en esta clase? Sea consciente de lo que va a decir, en el sentido de decir, a ver, ¿qué cosa a mí me ayudó a aprender? ¿Quién me ayuda? En El mi que usted, caso, el que usted presentara las partes de los mensajes, de los mensajes que usted
presentó los métodos, que los presentara ordenaditos. El orden, la organización, dice usted. Ordenadito. Entonces uno va entendiendo qué es lo que tiene que hacer primero, qué es lo que viene después. Entonces eso queda súper grabado porque en el orden está la coherencia del mensaje. Perfecto. Entonces Mire, yo lo aprendí así. muchas gracias, hermana Gloria. ¿Alguien más? Creo que también tiene que ver de lo que aprendí en estas 6 semanas y voy a rescatar, de que tiene que ver mucho con el expositor, con el facilitador del tema. Tiene que ver mucho. O sea, Gloria le tiró todas las flores que tenía que tirarle, todavía queda. Yo sé que conozco al profesor, lo conocí varios años en el seminario, y rescato su capacidad, su cualidad, su dinámica para realizar las clases, que son las cosas que nos ayudan en la facilitación del aprendizaje. Y eso también provoca en nosotros también un tremendo desafío. Yo sé que el profe Roberto es uno, pero sí podemos usar muchas de las herramientas de las cuales usted nos facilita. Y eso es lo que, por lo menos a mí, en esta clase, forma parte principal de los elementos que me ayudan a comprender y a retener el conocimiento que usted entrega. Muchas gracias, muchas gracias. Lo perdimos. Lo perdimos de nuevo, profe. Ya Luis, rellena Luis. Tema. Lo Dios les bendiga a todos. Sí, mira, aquí la hermana Paula Ahí también llegó, se ahí consciente llegó. de la necesidad. Volvió. ¿Verdad? Ahí volvió. Aquí estoy. Bien, ya voy a aprender le voy a hacer la pregunta yo, no voy a poner la presentación porque a lo mejor la presentación igual hace que se pegue, ¿ya? Entonces, decíamos elementos que facilitan. Y la última pregunta que vamos a hacer, ya que ya estamos en la hora, es algún aspecto práctico en que esta clase o las clases que tuvimos le pudo haber ayudado. ¿En qué cosa práctica esto que hablamos durante 6 clases le pudo haber ayudado? ¿Se entiende la pregunta, cierto? Profesor, ¿sabes lo práctico? En que Ujú. para la próxima que yo prepare una clase, voy a estar viendo sus videos. Ya le va a servir como una Claro, especie de guía. exactamente. Perfecto. Eso es lo práctico, al tiro. Se Muy utiliza bien. al tiro. Muy bien, me parece. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me pueda dar alguna idea? ¿Algo práctico en que le haya servido estas clases? O a lo mejor era muy hecha teoría, no. Por eso le pregunto, porque claramente el aprendizaje en este caso quería ser abordado de manera que a usted le permitiera usarlo como una herramienta, ¿sí? Pero si nos quedamos solo en teoría, no nos permite eso, no logramos el objetivo. Entonces, por eso le pregunto, ¿algún aspecto práctico esto le podrá haber servido? ¿Qué cree usted? ¿No? ¿Nadie más? Ya. Miren, no se preocupen, vamos a dejar hasta aquí. El punto es, ¿por qué hacemos esta idea de metacognición? Fíjense, ustedes también deben o podrían hacerlo, ¿cierto? En algún grupo de enseñanza, no todas las clases, por supuesto, pero en algún momento usted podría parar y hacer estas preguntas. Son preguntas que lo que llevan básicamente es a que las personas reflexionen sobre lo que viven, sobre lo que está pasando, sobre su aprendizaje. ¿Sí? Más allá de que ustedes, por ejemplo, como decía la hermana Elena, ¿cierto? O la hermana Gloria, me tiraran flores, en este caso como profesor, ¿cierto? Más allá de eso,
lo que uno va descubriendo como profesor son esas cosas que usted dice, ok, hay ciertos caminos que permiten que las personas aprendan, pero también lo que sirve es que las personas que están aprendiendo tienen un momento para decir, hoy, ¿verdad? No me había dado cuenta y lo aprendí. O creo que esto me está ayudando, ¿sí? Reflexionan sobre lo que está pasando. Y en la medida que son conscientes de cómo aprenden, entonces el aprendizaje puede ser mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque son conscientes de que hay formas en que pueden aprender mejor. ¿Se entiende eso, no? Si usted Profesor, deme un segundo. Si usted me dice ok. que las imágenes le sirven, ocupe las imágenes en sus clases. Si usted me dice que la dinámica de un profesor le sirve, entonces sea dinámico en las clases. Si usted me dice que el método que se utiliza sirve, entonces utilice un método. Si usted dice el orden en las clases, bueno, entonces preocúpese de que sus clases estén ordenadas para que eso mismo se pueda transmitir, porque usted se da cuenta de que así uno va aprendiendo en la misma práctica suya. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ujú. Hermana Gloria, dígame. ¿También estas preguntas sirven para autoevaluarse? Por supuesto. Si usted Ok, hace esa pregunta, o puede hacer otras preguntas también, donde ok. usted arma, pero la idea es llevar a las personas que escuchan, el alumno, el oyente de una predicación, las personas que están capacitando, qué sé yo, si usted le hace esas preguntas que le permitan reflexionar sobre lo que le está ocurriendo, ¿sí? En términos incluso emocionales. ¿Qué te emocionó? ¿Qué no te gustó? También eso puede ser, ¿sí? Porque eso permite que las personas lo aprendan, lo comenten, lo reflexionen, lo hablen, lo transmitan, cambien su vida, ¿sí? A veces queda ahí, pero al no darle la oportunidad de decirlo, se pierde ese esfuerzo, ¿no? Por eso es importante que usted siempre deje ese espacio para que ocurra esa reacción. Eso es lo que quería mostrarles como algo, como una idea final, ¿sí? Entonces, ya no tengo nada más que decir, solamente le agradezco su atención, su tiempo, su buena disposición para conmigo, para escuchar la clase, y espero que todo esto le sirva, ¿cierto? Le ayude, que lo pueda usar cuantas veces quiera. El PowerPoint es suyo, yo se lo mando después a hermano Luis, ¿cierto? Y usted lo usará si usted lo necesita, lo puede cambiar cuantas veces quiera, eso ya es suyo, ¿sí? Así que por mi parte me despido, un honor, un agrado poder haber compartido con ustedes estas clases. Gracias Muchas nuevamente, hermano gracias. Roberto. Dios le bendiga. Vamos a tener que migrar, ¿cierto?, del siglo XX al siglo XXI, así que le damos gracias por ese impulso. Vamos a orar para culminar y le doy gracias a todos los conectados. Padre, muchas gracias por tu gran amor. Bendice, Señor, en este día todo lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo en nuestras vidas, en nuestros mensajes, cuando enseñamos, Señor, en la vida práctica. Señor, gracias por todo lo enseñado por el profesor Roberto. Señor, bendice también su vida, bendice su ministerio, su llamado, su propósito. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que se ha conectado. Señor, que haya sido de bendición todo esto que hemos tratado. Señor, a ti sea siempre la gloria, la honra. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, pastor. Gracias, profesor. Ahí estamos al habla. Que Gracias. estén muy Buenas bien. noches a Chao, todos, chao. hermanos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias, bendiciones.